Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, una vez analizados los circuitos resistivos, inductivos y capacitivos, se continúa con el estudio de los circuitos combinados, RL, los cuales están formados por un elemento resistivo y un elemento inductivo. En un circuito RL en serie, la resistencia y la bobina están conectadas una después de la otra. Existe solo un camino para la circulación de la corriente. La corriente es la misma en todos los elementos, el voltaje total se divide entre la resistencia y la bobina y se presenta desfase entre voltaje y corriente debido a la inductancia. Esta práctica permite observar cómo interactúan un elemento resistivo y un elemento inductivo dentro de un mismo circuito alimentado con una corriente alterna. El circuito RL se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 95A, circuitos RL en serie. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.100. Este diagrama muestra una resistencia conectada en serie con una bobina, un interruptor instalado en la fase, el recorrido completo de la corriente y la correcta identificación de cada elemento del circuito. Durante esta práctica, el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.100 para asegurar que la conexión real coincide con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es transformar el circuito base en un circuito RL en serie, identificar claramente los elementos resistivo e inductivo, analizar el comportamiento del voltaje y la corriente en cada elemento, observar el desfase producido por la bobina, determinar la impedancia total del circuito RL, comparar el comportamiento con los circuitos R y L puros y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte del circuito base previamente utilizado, el cual incluye la clavija conectada a un contacto polarizado de 127 volts, cable calibre 10 AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase. Se retirarán todos los capacitores utilizados en el bloque anterior y el circuito quedará listo para integrar los elementos R y L. Antes de iniciar el armado del circuito RL, debemos verificar el interruptor que está abierto, confirmar que la clavija esté desconectada, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro en volts, confirmar la lectura de 0 volts y sobre todo no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación Y lo mediremos con el voltamperímetro de la siguiente manera. lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. Lo primero que haremos será quitar todos los capacitores que utilizábamos para el circuito anterior. Y lo haremos desconectando primero de las terminales. Retiramos también los cables que conectamos en paralelo. También cortaremos un trozo de cable y también cortaremos las puntas de los cables alrededor de 15 centímetros para conservar las zapatas.
Y listo, tenemos otra vez nuestros cables para el circuito base. Y listo, tenemos otra vez nuestros cables base o nuestro cable de neutro y fase listos para conectar el siguiente circuito. Para el circuito estaremos utilizando como resistencia un foco incandescente, una bombilla incandescente de 100 watts, los que utilizamos para los circuitos resistivos. Y como bobina estaremos utilizando la bobina del timbre que utilizamos para los circuitos inductivos. Lo primero que haremos será conectar la resistencia, así que pelamos un centímetro de... quitamos un centímetro de aislante. Para conectarlo a las terminales del socket. Y a la otra terminal del socket le conectaremos un trozo de cable de 15 centímetros. Y listo, ya conectamos nuestra resistencia. Ahora desde la salida de la resistencia conectaremos a el primer cable del timbre. Los entorchamos bien. Y en la salida del timbre o en el otro cable del timbre lo conectaremos al neutro. Listo, tenemos conectado nuestro circuito resistivo inductivo en serie. Verificamos que todo esté bien conectado. Y conectamos nuestro circuito a la fuente de corriente alterna. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Al cerrar las terminales debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor de resistencia. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al abrir o separar las terminales, el medidor debe marcar OL y al cerrar las terminales, el medidor debe marcar un valor de resistencia. Una vez conectado el circuito, procederemos a hacer las mediciones. Para ello debemos de colocar nuestro medidor en corriente o en amperaje. Y al ser en serie lo podemos colocar en cualquier parte del circuito. Lo colocamos y encenderemos para medir la corriente. Una corriente de 2. Tuvimos una corriente de 2.8 amperes y como pudimos ver el foco no alcanzó a encender correctamente debido a que el voltaje se ve consumido en el timbre. Para comprobarlo mediremos voltaje. Encendemos y medimos voltaje en las terminales del timbre. El timbre nos dio un voltaje de 100 volts y ahora mediremos en el foco o en la resistencia.
Colocamos nuestras terminales y encendemos. Tenemos un voltaje de 29 volts. En un circuito RL en serie, el voltaje no está en fase con la corriente. La resistencia consume potencia activa, mientras que la bobina almacena energía en un campo magnético, generando componente de potencia reactiva inductiva. La combinación de ambos efectos crea una impedancia total que es mayor que la resistencia sola. Como observaciones tenemos que al agregar una bobina a una resistencia, la corriente disminuye en comparación con un circuito resistivo puro. Este tipo de conexión representa el complemento real de muchos dispositivos electrónicos o eléctricos, como motores, solenoides e iluminación con balastros antiguos. En conclusión, este ejercicio permite comprender el comportamiento de un circuito RL en serie, donde la resistencia genera consumo real y la bobina introduce desfase y potencia reactiva. Entender esto será fundamental para continuar con los circuitos RL en paralelo y posteriormente los circuitos RLC.